mayoría, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos nuevamente por acá. Vamos concretando ideas. ¿Qué pasaría si es que yo tuviera todo el tren epicicloidal funcionando en máxima aceleración? Que también vamos a analizar, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo yo finalmente la velocidad de la rueda? ¿Cómo calculo esto de aquí? Pues lo mismo, el mismo criterio, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede acá, por ejemplo, en el epicicloidal, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que el motor de combustión interna y el motogenerador 2 impulsan, ¿no es cierto? Impulsan finalmente al vehículo, ¿ya? Aquí dicen, mire, motores de combustión y MG2 impulsan las ruedas. MG1 alimenta a MG2, ¿ya? Entonces, MG2 es alimentado a la vez por MG1 y la batería, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Es como si sufriéramos o si tuviéramos una multiplicación de torque acá, ¿ya? Es decir, ¿qué sucede? Que la corona es impulsada. ¿Quién impulsa la corona? MG2, ¿no es cierto? Este amigo de aquí que se llama MG2. ¿Quién más impulsa? El motor de combustión interna, ¿no es cierto? El motor de combustión interna, es decir, este amigo de aquí, ¿ya? Este amiguito de aquí impulsa también. Entonces, si este suma y este suma, ¿no es cierto? Hacia allá, entonces se produce aquí una multiplicación de torques. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo hago yo? ¿Qué RPM cojo? ¿No es cierto? ¿Qué RPM cojo para calcular la velocidad del vehículo? Pues, o sea, amigos, una cosa son las RPMs del tren epicicloidal y otra cosa, amigos, son cómo funciona la cosa acá. No hay criterio más a dónde confundirse que, caballeros, yo les digo esto, vean. Cuando gira la corona, ¿no? Gira acá el diferencial y se mueven las ruedas, ¿ya? Entonces, si usted quiere calcular la velocidad del vehículo, ¿ya? Si usted quiere calcular la velocidad del vehículo, usted en el cálculo lo que va a tener que ingresar finalmente aquí, el número que va a tener que ingresar aquí de RPMs que le ingresan acá a la corona físicamente, no va a ser otro que el número de RPMs que coja la corona. ¿Sí o no? Si los otros elementos están apostando movimiento a través de este epicicloidal y también les están haciendo girar la corona, lo que está causando aquí es una multiplicación de torque, ¿ya? Por esa razón, pues se llama o se considera aceleración máxima. ¿Por qué razón? Pues porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, MG1, digamos, es arrastrado por el motor de combustión interna, manda energía hacia el inversor y el inversor manda energía al MG2 para que se, digamos, compense la energía que está a la vez absorbiendo de las baterías. ¿Sí ven? Pero finalmente, caballeros, o sea, ustedes no pueden cambiar la historia acá, ¿no es cierto? No pueden tomar a lo mejor las revoluciones del motor de combustión o no pueden tomar las de MG1. O sea, el cálculo necesario para hacer que la cosa se mueva, aquí se mueve la corona y aquí sale movimiento hacia acá al diferencial y aquí sale movimiento hacia las ruedas, ¿ya? Esa sería como la lógica de trabajo para analizar todo el tren epicicloidal, ¿no es cierto? Todo este conjunto de aquí, ¿ya? Eh, es un poquito para ir trabajando. Si es que vamos a ver, miren, yo estuve revisando las preguntas. Ya, vamos a ver, el grupo 1 no tengo preguntas, solo tengo una, ¿no? Que no hay, pues, o sea, no hay las preguntas, faltan 3. Y ya le quito incluso. Bueno, ya le puso. Ahí está. ¿Cuál es la variación de velocidades en la transmisión híbrida? A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuál es la variación de velocidades en la transmisión híbrida? Pues las variaciones que se produzcan aquí, pues. Miren. O sea, no es que tengamos primera, segunda, tercera, cuarta. Las que tengamos aquí.
en las condiciones de funcionamiento de operación, ¿no es cierto? O sea, la transmisión se está moviendo en función de la necesidad del vehículo, ¿ya? Esas son como las variaciones o las variantes ahí en relación a esta pregunta. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el adecuado mantenimiento? No hemos visto, no hace referencia a la pregunta actual, o sea, a los contenidos que hemos visto. ¿Cuál es el mantenimiento? Pues ya lo veremos, ¿no? O sea, lo veremos más adelante. Hay toda una unidad sobre el tema de mantenimiento. Los vamos a trabajar, eso lo veríamos más adelante. ¿Cómo actúa la transmisión híbrida a bajas o altas revoluciones? Sí, amigos, pero ¿de quién, pues? Bajas o altas revoluciones, ¿de quién? Si estamos analizando acá todas las condiciones de funcionamiento, ¿no es cierto? Si usted quiere, póngale aceleración máxima, ya. Entonces aquí el motor de gasolina va a estar a 5000 RPM, ya. La pregunta acá entonces es la velocidad del vehículo, ya. Si esa es la pregunta, cuando el motor de combustión interna llega a 5000 RPM, eso es parte de su autónomo a la final, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí analizando todo de forma integral. No sé, grupo uno, si es que están de acuerdo, tal vez vayan confirmando un poquito. Pregunta 4, análisis del cálculo de la relación de transmisión y RPM de una transmisión híbrida. Ya, pues, o sea, lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Grupo uno, confirmen. Grupo 2, no tengo las preguntas. Sí, Inge, o sea, ahorita digamos, me estaba explicando sobre lo que le había hecho la pregunta anteriormente en la anterior sesión. Correcto, ya. Grupo 2, 0 en las preguntas. No tienen las preguntas. Grupo 3, 0 en las preguntas. No veo las preguntas. Grupo 4, aquí están las preguntas. Vamos a ver. Grupo 4, vamos a ir solventando preguntas. ¿Cómo identificar las variantes? Dije, el grupo 3, las preguntas, por favor. Ya a ver, grupo 3. Ahí ya, este de aquí. Veamos. Sí, pero nosotros decimos con respuestas. Eso nos quiere hacer con respuestas. Mejor, pues. Mejor, mejor. No hay ningún problema. Cuando se abra será, pues. Veamos. Creo que es este, ¿no? Descargar. Ya, ahí hasta que se descargue, entonces vamos a las siguientes del grupo 4, ¿ya? Preguntas del grupo 4, dice, ¿cómo identificar las variantes? Así va, aquí tiene toditas las variantes, ¿ya? Hay variantes de funcionamiento, ¿no es cierto? Dentro de todo el funcionamiento del vehículo híbrido, ¿no es cierto? Todo arranque inicial, inicio de la marcha, arranque inicial de la marcha, modo de arranque, ligera aceleración con motor de combustión interna, control crucero, aceleración máxima, desaceleración de frenado, posición de la palanca en B, marcha atrás, ya, y las condiciones como tal. Si me habla de variantes del epicicloidal, pues acá la tienen en el libro, en la bibliografía que les había dado, está en la guía también, o sea, no hay donde perderse. Si yo vengo por acá y analizamos las variantes de la transmisión, son estas, miren, ¿no? Tenemos 6 variantes en un epicicloidal. Cuando está frenado, ¿no es cierto? El planetario, el post satélites o la corona, y cuando entra ya sea por la corona, satélites o planetario, tenemos en función de eso una salida. Tenemos 6 variantes, así se identificaría las variantes. ¿Cómo saca la velocidad de la rueda? Amigos, yo creo que básico. Ingresen RPMs a la corona, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, metemos por acá el análisis, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos finalmente la velocidad del vehículo acá? Vuelvo y repito el concepto, ¿no es cierto? Grupo vaya confirmando. Si gira la corona, ¿ya? ¿Gira quién? Este elemento, sale el diferencial y gira la rueda. No hay donde perderse. Lo que sucede en la mitad,
¿no es cierto? Lo que sucede en la mitad puede ser hacia allá, ¿no es cierto? O puede ser hacia acá, ¿ya? Eso sería un poquito de irlo analizando en función de la necesidad que tengan, pues, ¿no es cierto? Del análisis que ustedes quieren. ¿Cómo sacar las relaciones de transmisión? Pues ahí sí vengan acá a las variantes, ¿no es cierto? Tenemos 6 variantes en el elipsicloidal. ¿Qué relación quiere? Usted coge el libro y usted tiene el cálculo de las 6 variantes en el libro, ¿ya? Variante 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Tiene ejemplos y tiene todo. ¿Qué caja tiene un funcionamiento más efectivo? No sé, o sea, ¿qué hace relación a la pregunta? Creería que, o sea, la eficiencia o la pérdida en un epicicloidal es muchísimo más baja que las pérdidas o la eficiencia que se genere en una transmisión mecánica, por ejemplo. De todas maneras, habría que analizarlo acá, ¿no es cierto? Este es el único sistema que tiene de tren de epicicloidal. eh, Evidentemente va a ser mucho más eficiente, es decir, las pérdidas mecánicas por rozamiento acá en el epicicloidal creería que van a ser mucho menores que en una caja manual que tiene solo dientes, a lo mejor rectos o mezcla, digamos, entre piñón primario, intermedio y secundario y de acuerdo a cada una de las marchas, ¿no es cierto? Eso en cuanto a este grupo. No sé si quedó claro, tal vez, grupo 4, sus preguntas, o si necesitan refuerzo, por favor. Sí, Inge, sí, quedó un poco más claro. Ya, grupo número 5, aquí están las preguntas, veamos cómo de qué se tratará, cuál es la principal característica y ventaja de las transmisiones de los vehículos híbridos con respecto a los vehículos con motores de combustión interna. O sea, primero que, bueno, los vehículos con caja manual o automática, grupo, formule bien la pregunta. Automática, Inge. Ya, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal característica y ventaja de las transmisiones de los vehículos híbridos? Yo creería que definitivamente el hecho de poder integrar, o sea, miren que acá, este es el epicicloidal, ¿no es cierto? Y una de las principales ventajas, creo yo, que usted coge y hace esto, mire, apaga el motor de combustión interna cuando no lo necesita y pone a trabajar un motor eléctrico, ¿para qué? Para mover acá las ruedas, ¿no es cierto? Creo que esa es como la principal ventaja. ¿Por qué razón? Porque el motor de combustión interna va a estar apagado, ¿no es cierto? Va a estar emitiendo cero emisiones, va a estar consumiendo cero combustible, ¿no es cierto? Y va a utilizar simplemente energía eléctrica para mover el vehículo. Eso, pues, definitivamente reduce drásticamente, diría yo, las emisiones contaminantes y creo que esa es una de las ventajas frente a la transmisión automática. Vamos a poner una misma transmisión automática, ¿no es cierto? Si es que esto fuera una transmisión automática, para mover el vehículo necesariamente tiene que girar el motor de combustión interna, ¿ya? Y frente a eso, pues el motor de combustión interna pues va a estar emitiendo emisiones y va a estar consumiendo combustible. Eso sería entonces un poco con respecto a esto, a mi criterio. Ustedes pueden sacar algún otro criterio que ustedes consideren. ¿Cómo se genera movimiento en el inversor para mover MG1 y a la vez prenda el motor de combustión interna? Pues bloqueando el MG2, ¿no es cierto? Creo que esa es la respuesta. No sé, José, creo que usted este es del grupo, ¿no? Sí, Inge. Bueno, el que aquí me hacer es que cómo es el inversor para generar el movimiento para MG1, o sea, cómo se genera ese movimiento inicial. Claro, si venimos a cualquier análisis acá, a cualquier gráfica, básicamente, José, las baterías están en el mismo vehículo. El inversor toma corriente de estas baterías, que es una corriente continua, ya, es decir, solo hay dos cables. Si es un Prius, tendrá 200 y pico de voltios, por ponerlo así, de corriente continua, VDC, ¿ya? Entonces, el inversor, ¿qué es lo que hace? Toma una corriente y la hace corriente trifásica, ¿ya? Corriente trifásica. Es decir, por estos tres cables
viajan una corriente ya investida, es decir, convertida de corriente continua a corriente alterna, es decir, V a C, ¿ya? Voltaje de corriente alterna. Entonces, este MG1 recibe corriente alterna y gira, pues, o sea, y de ahí sí ya se produce todas las variantes que habíamos analizado. No sé si por ahí estaba la pregunta, José, tal vez. Sí, prácticamente ese era el de la duda. Ya, ¿cuál es el elemento que es encargado de hacer que los piñones giren en sentido contrario al seleccionar marcha reversa? Pues, chévere la pregunta. Hay que ir acá, definitivamente, ¿no es cierto? Marcha atrás, ¿qué sucede? Cuando el nivel de batería desciende, dice, se activa MG1 por parte de la batería de alta tensión y arranca el motor de combustión interna. Pues amigo, no hay nada más, o sea, MG2, ya, básicamente recibe corriente trifásica del inversor. ¿Qué es lo que hace? Vamos a borrar. El inversor coge y coloca corriente trifásica acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Coge y coloca corriente trifásica. ¿Sí la ven? Entonces, si ustedes grafican esta corriente trifásica alterna, pues esto será algo así, desfasado, ¿no? Así y así, ¿ya? Entonces, esta corriente trifásica, por ejemplo, de esta forma, como está aquí, hará que el motor, yo que sé, gire en esta dirección, ¿ya? Ahora, si es que en un motor eléctrico nosotros tenemos la ventaja de que si es que nosotros investimos las fases, es decir, si por ejemplo a esta de aquí ya no le hacemos que sea así, sino yo que sé, cogemos y le investimos, es decir, esta la traemos acá y esta la llevamos hacia allá, ya, entonces yo que sé, la nueva fase va a estar así, una ahí, yo que sé, la otra ahí y la otra ahí. Entonces, ¿qué sucede? Se invierte las fases en esta corriente trifásica, ¿no es cierto? Se invierte las fases y el motogenerador 2 gira hacia el otro lado, ¿ya? Gira hacia el otro lado. Como gira hacia el otro lado, ¿quién gira hacia el otro lado? Pues la rueda, ¿no es cierto? Produciéndose así el retro, ¿ya? En este caso, MG2 mueve la rueda. El motor de combustión interna, si necesita encenderse, lo enciende normal MG1, moviendo y aplicando corriente acá en el epicicloidal. Y si necesita más carga todavía, pues ya cuando se prende el motor de combustión interna, pues el motor de combustión interna solamente arrastra a MG1. ¿Para qué? Para que produzca corriente hacia el inversor y el inversor a su vez cargue la batería, ¿ya? Es decir, el motor de combustión interna en ningún momento va a estar moviendo las ruedas, simplemente va a ser la batería, entrega energía hacia el inversor, ¿no? Entrega energía hacia el inversor y el inversor mueve MG2 para que se mueva la rueda. ¿Cómo? Invirtiendo la polaridad de las fases. José, no sé si por ahí estaba la pregunta. Creo que Sí, sí. ya. Las transmisiones de los vehículos híbridos, luego de ser desarmadas para sustituir algún componente es necesario reprogramar algún tipo de sensor. No, los sensores de ningún coche, de ningún sistema o de ningún subsistema son programables. Lo que sí son programables son, en realidad, digamos, el sistema en conjunto como tal. Voy a poner un ejemplo que se sale de contexto de acá de las transmisiones. Un motor de combustión interna con una bomba de inyección, por ejemplo, diésel Common Rail. Si esta bomba se daña, ¿no? Esta bomba estuvo entregando un caudal de inyección hacia ese motor. Entonces, si esta bombita se daña y usted tiene que reemplazar por otra bomba, esta bomba nueva va a entregar un caudal distinto de inyección acá, ¿no es cierto? Entonces, usted lo que tiene que reprogramar es, en realidad, el sistema en conjunto. ¿Para qué? Para hacer que reconozca, ¿no es cierto?, el caudal de inyección con la nueva bomba y el motor de combustión interna para que exista armonía, digamos, ¿no es cierto?, a lo que usted reemplaza. Ahora, en el tema de transmisiones, luego de ser desarmadas para sustituir algún componente, hay mucha dependencia ya en las marcas como tal. Cuando se reprograma, cuando se saca la transmisión de un híbrido, creería yo
que sí existe programación en cuanto, por ejemplo, al ajuste de velocidades del vehículo, o sea, para hermanar todo el sistema, ¿no es cierto? Es decir, el coche tiene que quedar funcional y creería yo que la transmisión debería tener un ajuste de parámetros básicos, ¿no es cierto? Porque se supone, por ejemplo, la computadora o el inversor, ¿no es cierto? El inversor, por ejemplo, para hacer mover al MG2, hacer mover al MG2 y tener una posición angular de MG2, aprenderá o mirará siempre la posición de MG2. Si usted reemplaza la transmisión, vendrá un MG2 nuevo, distinto. Entonces, la posición del eje es variante, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este nuevo MG2 va a tener una variación en la posición del eje. Creo que no lo hemos visto, pero quedo comprometido en mostrarles a ustedes los sensores de posición del rotor de los motogeneradores. Ya, es decir, el motogenerador es este y aquí está el eje, ¿ya? El eje está aquí y alrededor de este eje existe un sensor que mide la posición del eje, ¿ya? En realidad son algunos sensores, me parece que son entre 4 y 5 sensores que miden la posición del eje del MG1 y del MG2, ¿ya? En realidad son sensores, si no estoy mal, son sensores de tipo efecto Hall y miden la posición del eje de los motogeneradores. Cuando venga un motogenerador distinto y se monte la transmisión, el inversor va a tener que reconocer, por ejemplo, la posición del eje del MG1 o del MG2, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creería que la reprogramación sí aplica, por ejemplo, para vehículos híbridos, para ajustar parámetros como este. José, no sé si está por ahí la pregunta. Sí, Inge, pero una consulta. Esta parte de que se vendría a hacer en casos extremos, en el que se rompa o se dañe mismo, ¿no? Correcto, claro. Es que, o sea, por ejemplo, se dice, ¿no? Que las transmisiones de los híbridos, o sea, normalmente no cuentan con reparación, o sea, se reemplaza toda la transmisión, o sea, toda la caja. En el país, o sea, sí existen gente, personas, técnicos que se dedican un poquito al tema de transmisiones de los híbridos y sí las desarman y las intentan reparar y cosas así. En el caso de que sea reparada o sea nueva, o sea, creo que sí necesita reprogramación o ajuste de la posición del eje, porque el eje podría venir en cualquier posición y la computadora necesitaría saber a lo mejor esa posición. Es a lo mejor un análisis que podríamos hacer, a lo mejor en algún caso que tengamos. José, confirme. Sí, Inge, ya quedó bastante claro ya los temas que Eh, dudábamos en el grupo. ya. Eh, Ya, el grupo 6 dice, reconocer el tipo de variantes que debe utilizar al momento de sacar las RPMs. Creo que ya lo hablamos hasta el cansancio. No se entiende la forma de cómo calcular la velocidad de las ruedas. Eh, Creo que la clase de tutoría no nos alcanza, pero voy a invitar, ¿no es cierto? Voy a invitar a ustedes a que vayan al canal de YouTube, ¿ya? En el canal de YouTube ustedes van a encontrar las clases en donde nos dedicamos prácticamente, acuérdense ustedes, creo que 2 clases, a hablar solo de cómo calcular la velocidad de las ruedas, ¿ya? Si no llegaron a esa clase o no se entiende, bueno, yo voy a buscar acá en el YouTube, ¿ya? Yo voy a buscar acá en el YouTube, en el canal que tenemos, y ahí está grabada la clase. Entonces, usted puede ver las veces que usted quiera. Miren, acá tenemos todos los videos de todas las clases que hemos ido dando, ¿no? Es un poquito como recomendación. Creo que aquí está. Creo que es esta, la del 2 de septiembre. Eh, Aquí está la del 1 de septiembre. Desde aquí más o menos empieza la clase esa. Desde el 1, 2 de septiembre, cálculos del diferencial, sobre todo este de aquí, miren, clase 2 de septiembre, son 37 minutos
donde nos explicamos, creo que al cansancio de cómo calcular la velocidad del vehículo, ¿no? También recomiendo que lo vean, ¿no? Y en todo caso, creo que esta clase solventa esa duda. Eh, vamos por acá. La última, no se entiende calcular las marchas W del motor. Creo que por ahí está. Hemos hablado hoy día sobre justamente estas temáticas de cálculo. ¿Cuáles serían los parámetros a tomar en cuenta al momento de analizar los valores, analizar varios trenes epicicloidales acoplados entre sí? Pues lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Todo el criterio, todo el concepto general de la transmisión se resume, vuelvo y repito, ¿no es cierto? Usted vaya y coja esta imagen de aquí. Usted tiene la imagen que tiene incluso el número de dientes de todos los piñones. Y bueno, en función de eso usted va haciendo su análisis. Ya, creo que grupo 6. Ah, y me falta el grupo de Javier Enríquez, el señor Rosden y joven Atancuri. ¿Qué son las cajas híbridas? Conjunto de elementos relacionados entre sí que permiten llevar potencia desde el cigüeñal del motor hacia las ruedas motrices. Y los motogeneradores, pues, ¿sí o no, joven Rosden? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuáles funciones se encargan de transmitir fuerza y potencia al motor necesario? Existen varias transmisiones, tal. ¿Qué duración tienen? La vida útil de la T es de 120.000. Bueno, ¿en qué se diferencian de otras cajas? Bueno, en realidad están preguntas como bastante generales en relación a transmisiones, ¿no? Creo que las preguntas duras las hemos respondido de todos los grupos. De todas maneras, abrimos debate y nos queda el Padlet, caballeros, si no entendieron algo. Tenemos todo este contenido que ustedes mismos han generado. Esto es de ustedes, no es mío. A mí me sirve bastante para retroalimentarme, pero más allá de esto, o sea, todo lo que ustedes tienen acá, lo podemos expresar tranquilamente, ¿no? Inge, disculpe, de nuestro grupo, el grupo 2, sí están ahí las preguntas, no sé si puede revisarle. Ya, vamos, grupo 2 cargó recién. Sí, sí estaban las preguntas, sino que no sé, tal vez no se cargaron bien, pero ahí están ya. Ya. ¿Cómo se calcula la velocidad de salida de acuerdo a los dos impulsores, como ejemplo MG2 y motores de combustión interna? Creo que sí lo explicamos, ¿no, joven? ¿Cómo se llama usted? Sí, ahorita justo explicó con pregunta del compañero Kishpi, me parece, Ya. y sí quedó más o menos claro, pero bueno, más iba encaminado en el sentido de que eh, la clase de ayer, ¿no? Cuando se expusieron los resultados de ayer de los grupos, Ajá. bueno, yo me hice bolas, la verdad, en mi cabeza me hice bolas y casi que no entendí nada cómo calcular. Y más que nada en ese sentido. Sí, o sea, creo que lo de ayer estuvo un poquito desenfocado, o sea, a mí me gusta que ustedes se expresen, ¿no? En todo caso. Los grupos se expresan y tienen la libertad de expresarse, pero yo estoy justamente para hacer esa pausa activa, se llama, ¿no? Y hacer que lo que no se entendió, lo que nos confundió, lo que nos puso a repensar es justamente lo que hay que retroalimentarnos, ¿no? Estas dos sesiones que estamos teniendo ahora quedan grabadas igual, las voy a subir al YouTube y ustedes la van a poder ver y analizar las veces que ustedes quieran. Pero creo que si ustedes revisan, el concepto fundamental está acá, ¿ya? Está acá y no hay donde perderse, ¿no? O sea, yo siempre cojo y hago una línea acá. Acá está una cosa y acá está otra cosa. Cuando se integran todo, acá se mueve la corona y eso sale movimiento acá hacia las ruedas. No sé, joven Mendoza, si ese a lo mejor puede ser un criterio general para manejar todos los cálculos y creo que no van a tener problemas. Inge, más que nada, bueno, no sé si el resto estará de acuerdo. Yo le pediría si tal vez una de las variantes nos podría ayudar calculando usted delante de nosotros para poder más o menos entender las ideas, porque ya le digo, al menos yo al menos no entiendo. Y bueno, con la explicación que dio anteriormente eh, sobre
justo la variante de ayer, usted nos dijo que hay que partir, por decirle, el diagrama, ¿no? Sí, Si necesitamos calcular la velocidad de salida hacia las ruedas, ya, se calcula a partir de mg2, como nos explicó, ¿no? Porque es el que está dando el movimiento. sí, Eh, Justamente como grupo hicimos eso, ¿no? Allí, teníamos esa parte, pero luego nos dice que necesidad de más par, se necesita encender el motor de combustión interna. ya, Entonces, cuando se enciende bueno, necesitamos un número de revoluciones de MG1 para poder encender el motor de combustión interna a mínimo 350 RPM, ¿no? sí, Entonces, o 300 creo que era, no, 350. ya, Entonces, luego usted nos dijo que hay que multiplicar por una relación de transmisión. Y ahí es cuando yo también ya me confundí. Esa relación de transmisión que hay que encontrar se sacaría del tren episcleral del motogenerador 1 o del tren episcloidal 2. Porque, bueno, en ese sentido yo me confundí. Yo más bien me puse justo ese rato que se puso a explicar y más o menos lo entendí, me puse a calcular y me salió unas RPMs del motogenerador 1 de 141, pero multiplicado por la relación de transmisión del tren episclodal 2, porque era el que estaba accionado, ¿no? El que estaba dando el movimiento a las ruedas. Entonces, no sé si el criterio está mal o bueno, ¿qué? Porque ya le digo, no le logré entender. No sé cómo le digo si podíamos, bueno, de manera a favor le podemos decir si podría explicarnos una variante claro. eh, para poder entenderlo mejor, ¿no? Sí, sí, no hay problema. El tema acá es que ya tenemos 5 minutos y no vamos a avanzar, ¿no? Em, Podríamos trabajar la próxima sesión. Yo creo que más que nada la confusión está en los criterios de funcionamiento, ¿no? O sea, primero yo quería dejar claro cómo está operando acá todo el sistema de tracción, ¿no es cierto? Y ya que lo tengamos entendido esto, pues, o sea, que nos quede claros en realidad a todos, eh, igualar criterios, igualar conocimientos, ¿no es cierto? Y luego ya sentar cabeza y calcularlo. Si ustedes quieren, la función, la siguiente sesión, que sería creo que esta, ¿no? Esta de aquí, al que solicita más torque, entonces ese momento el MG1 debe encender el motor de combustión interna y debe funcionar la cosa. Entonces, esta de aquí la deberíamos o la podríamos calcular la próxima sesión y podríamos hacer las dos etapas, ¿no? Cuando se enciende MG1 para encender el motor de combustión interna, esto, ¿qué durará? Unos 5, unos 10 segundos hasta que se prende el motor de combustión interna. Luego sale de este funcionamiento y va al segundo, ¿no es cierto? En el que ya el motor de combustión interna está girando, haciendo mover a MG1 y cargando las baterías. Y por su lado, MG2 sigue moviendo las ruedas. Entonces, podríamos hacer estas dos variantes de aquí. Estas dos variantes de aquí para que ya nos quede completamente claro el tema. De todas maneras, ustedes trabajarían también en grupos sobre esto, sobre este análisis, a ver cómo les va ahora, presentan sus ideas y vamos trabajando. No sé si está de acuerdo, joven Mendoza, que podríamos hacerlo así, porque el tiempo se nos acaba en todo caso. Sí, Inge, muchas gracias en todo caso. Ok, nos queda 3 minutos. El funcionamiento de la parte hidráulica de las CVTs, ustedes tenían que hacer ensayo de esto. Bueno, habría que ver una presentación adicional, creo que no avanzaríamos a explicar la pasta hidráulica. Va a ser muy similar a la pasta hidráulica de las transmisiones normales automáticas que habíamos visto y eso podríamos dejarlo también para una siguiente sesión. MG2 genera movimiento en la corona. Esto afecta al movimiento del tren episcloidal conectado a MG1 al motor de combustión interna. Claro, pues, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya todo se desfasa acá, ¿sí ven? Si MG2 incrementa la velocidad, acá se incrementa MG1, acá se incrementa motor de combustión interna, ¿sí ve? Entonces se desfasa totalmente de la línea de cero a como si fuera, por ejemplo, arranque solito de MG2, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sí tiene una relación y una afectación todo ese tema. Ya, tenemos 2 últimos minutos, hemos revisado las preguntas de todos, nos queda el material que ustedes generaron acá.
Creo que aquí en el pad le voy a dejar los dos enlaces a YouTube de las dos sesiones que acabamos de tener. Una como clase normal y una como tutoría. Esta sería pues prácticamente la sesión de tutoría. Verán, más allá de esto, amigos, les voy a ser sinceros, tenemos un minuto más. Nunca va a ser suficiente, podemos hacer todas las sesiones que quieran. Este tema de las transmisiones es un mundo entero, es un mundo infinito, ¿no es cierto? Más o menos nosotros que manejamos un poquito el tema podríamos algo conocer, pero esto no tiene fin. O sea, el análisis, el estudio, el autoestudio es el que le va a superar a ustedes, ¿no es cierto? El que le va a dar los conocimientos necesarios, el que le va a fomentar más su conocimiento. Nosotros hemos intentado por acá dar algo de criterios, algo de análisis, un poquito de cálculos, que no quisiera yo ya plantear una tesis sobre esto, podríamos irlo hablando. Y eso, nada más creo por hoy, señores. Agradezco mucho la presencia de ustedes. Por ahora creo que no va más. Muchas gracias. Gracias, Inge. Ya Sí, sí, sería. sí. Gracias, Inge. Listo, amigos. Gracias, Inge. Pasen bien. Sí.